Ahora comprenderás la espiritualidad del acto sexual tántrico. La manera correcta de hacerlo se encuentra oculto en los sutras de Shiva. Antes de profundizar en cada uno de ellos, es importante comprender unas cuantas cosas. Sigmund Freud ha dicho en alguna parte que el hombre nace neurótico. Esto es una verdad a medias. El hombre no nace neurótico, pero nace en una humanidad neurótica, y el entorno social vuelve neurótico a todo el mundo tarde o temprano. El hombre nace natural, real, normal, pero en el momento en que el recién nacido se vuelve parte de la sociedad, la neurosis empieza a funcionar. Tal como somos neuróticos, y la neurosis consiste en una división, una profunda división. No eres uno. Eres dos o incluso muchos. Esto hay que comprenderlo profundamente. Solo entonces podemos proseguir en el Tantra. Sentir y pensar se han vuelto dos cosas diferentes para ti. Esta es la neurosis básica. Tu parte pensante y tu parte que siente se han vuelto dos, y estás identificado con la parte que piensa, no con la parte que siente. Y sentir es más real que pensar. Sentir es más natural que pensar. Naciste con un corazón que siente, pero el pensamiento ha sido cultivado. Es dado por la sociedad. Y sentir se ha convertido para ti en algo reprimido. Incluso cuando dices que sientes, tan solo piensas que sientes. El sentimiento se ha vuelto muerto, y esto ha sucedido por ciertas razones. Cuando un niño nace, es un ser que siente. Siente cosas. Todavía no es un ser que piensa. Es natural, como cualquier cosa natural en la naturaleza. Como un árbol o como un animal. Pero empezamos a moldearlo, a criarlo. Tiene que reprimir sus sensaciones, porque si no lo hace, siempre está en dificultades. Cuando empieza a llorar no puede llorar, porque sus padres no lo aprueban. Le mostrarán su desaprobación. No será apreciado, no será amado. No es aceptado tal como es. Debe comportarse. Debe comportarse con arreglo a una determinada ideología, a unos ideales. Solo entonces será amado. El amor no es para él tal como es. Solo puede ser amado si obedece ciertas reglas. Esas reglas son impuestas. No son naturales. El ser natural comienza a devolverse reprimido, y se le impone lo no natural, lo irreal. Esto irreal es tu mente, y llega un momento en que la división es tan grande que no puedes zanjarla. Vas olvidándote completamente de cuál era, o es tu naturaleza real. Eres un rostro falso. Tu rostro original se ha perdido. Y además tienes miedo de sentir el original, porque en el momento en que lo sientas la sociedad entera estará contra ti. De modo que tú mismo estás en contra de tu naturaleza real. Esto crea un estado muy neurótico. No sabes lo que quieres. No sabes cuáles son tus necesidades reales, auténticas. Y entonces vas yendo en pos de necesidades inauténticas, porque solo el corazón que siente te puede dar la percepción, la dirección, de cuáles son tus necesidades reales. Cuando son reprimidas, creas necesidades simbólicas. Por ejemplo, puede que empieces a comer más y más, que te atiborres de comida, y puede que nunca te sientas lleno. La necesidad es de amor, no de comida. Pero la comida y el amor están profundamente relacionados, de manera que cuando no se siente la necesidad de amor, o está reprimida, se crea una falsa necesidad de comida y puedes seguir comiendo. Como la necesidad es falsa, nunca puede ser satisfecha, y vivimos sumidos en necesidades falsas. Por eso no hay satisfacción. Quiere ser amado. Esa es una necesidad básica, natural. Pero se puede desviar hacia una dimensión falsa. Por ejemplo, la necesidad de amor, la necesidad de ser amado, la puedes sentir como una necesidad falsa si tratas de desviar la atención de los demás hacia ti. Quieres que los demás te presten atención, de modo que puede que te vuelvas un líder político. Puede que grandes multitudes te presten atención, pero la verdadera necesidad básica es ser amado. E incluso si el mundo entero está prestándote atención, esa necesidad básica no puede ser satisfecha. Esa necesidad básica puede ser satisfecha incluso por una sola persona que te ame, que te preste atención debido al amor. Cuando amas a alguien, le prestas atención. La atención y el amor están íntimamente relacionados. Si reprimes la necesidad de amor, entonces se vuelve una necesidad simbólica. Entonces necesitas la atención de los demás, puede que la consigas, pero tampoco entonces habrá satisfacción. La necesidad es falsa, está desconectada de la necesidad natural, básica. Esta división en la personalidad, es neurosis. El Tantra es un concepto muy revolucionario. El más antiguo y, sin embargo, el más nuevo.
El Tantra es una de las tradiciones más antiguas y, sin embargo, no es tradicional. Es incluso antitradicional, porque el Tantra dice que a menos que estés entero y seas uno, te estás perdiendo la vida completamente. No deberías permanecer en un estado de división. Debes ser uno. ¿Qué hay que hacer para ser uno? Puedes seguir pensando, pero eso no va a ayudar, porque pensar es la técnica para dividir. Pensar es analítico. Divide. Escinde las cosas. Sentir une, sintetiza y unifica las cosas. De modo que puedes seguir pensando, leyendo, estudiando, contemplando. No va a ayudar, a menos que vuelvas al centro que siente. Pero es muy difícil, porque incluso cuando pensamos en el centro que siente, pensamos. Cuando le digas a alguien, te amo, sé consciente de si es solo un pensamiento o si es un sentimiento. Si es solo un pensamiento, entonces te estás perdiendo algo. Un sentimiento es de la totalidad. Todo tu cuerpo, tu mente, todo lo que eres, está involucrado en ello. Al pensar, solo tu cabeza está involucrada, y tampoco totalmente, solo un fragmento de ella. Solo hay un pensamiento que pasa. Puede que ya no esté al momento siguiente. Solo está involucrado un fragmento, y eso crea mucho sufrimiento en la vida. Porque con un pensamiento fragmentario, haces promesas que no puedes cumplir. Puedes decir, te amo y te amaré siempre. Sin embargo, la segunda parte es una promesa que no puedes cumplir, porque la hace un pensamiento fragmentario. Todo tu ser no está involucrado en ella. ¿Y qué harás mañana cuando el fragmento se haya ido y ese pensamiento ya no exista? La promesa se convertirá en una atadura. Sartre dijo en alguna parte que toda promesa resultará falsa. No puedes prometer porque no estás entero. Solo una parte de ti promete, y cuando esa parte ya no esté en el trono y otra parte haya tomado el mando, ¿qué vas a hacer? ¿Quién cumplirá la promesa? La hipocresía nace porque cuando sigues tratando de cumplir, fingiendo que estás cumpliendo, todo se vuelve falso. El Tantra dice que caigas profundamente en el centro que siente. ¿Qué hacer para volver a él? Ahora me internaré en los sutras. Cada uno de estos sutras es un esfuerzo por volverte entero. En el primer sutra Shiva dice, al comienzo de la unión sexual permanece atento al fuego del principio, y continuando así, evita los rescoldos al final. Esto quiere decir que en el acto sexual, no busques el desahogo. El sexo puede ser una profunda culminación, y el sexo puede lanzarte de vuelta a tu totalidad, a tu ser natural, real, por muchas razones. Estas razones hay que comprenderlas. 1. El sexo es un acto total. Eres lanzado fuera de tu mente, de tu ajuste. Por eso hay tanto miedo al sexo. Estás identificado con la mente, y el sexo es un acto no mental. Te quedas sin cabeza. No tienes cabeza durante el acto. No hay ningún razonamiento, ningún proceso mental. Y si hay algún proceso mental, no hay acto sexual real, auténtico. Entonces no hay orgasmo, no hay culminación. Entonces el acto sexual se vuelve una cosa local, algo cerebral, y eso es en lo que se ha convertido. Por todo el mundo, tanto anhelo, tanto deseo de sexo, no es porque el mundo se haya vuelto más sexual. Es porque ni siquiera puedes disfrutar el sexo como un acto total. El mundo era más sexual antes. Por eso no había tanto anhelo de sexo. Este anhelo muestra que falta lo real y solo hay lo falso. Toda la mente moderna se ha vuelto sexual porque el acto sexual mismo ya no existe. Incluso el acto sexual es transferido a la mente. Se ha vuelto mental. Piensas en ello. Viene a mí mucha gente y dicen que no dejan de pensar en el sexo. Disfrutan pensando en ello, leyendo, mirando imágenes, pornografía. Disfrutan esto, pero cuando llega el momento real del sexo, de pronto notan que no tienen interés. Incluso notan que se han vuelto impotentes. Sienten la energía vital cuando están pensando. Cuando quieren entrar en el acto real, notan que no hay energía, ni siquiera deseo. Les parece que el cuerpo se ha quedado muerto. ¿Qué les está sucediendo? Incluso el acto sexual se ha vuelto mental. Solo pueden pensar en él. No pueden hacerlo, porque hacerlo implicará a todo su ser. Y cuando la totalidad está implicada, la cabeza se pone nerviosa, porque ya no puede ser la jefa. Ya no puede llevar las riendas. El Tantra usa el acto sexual para volverle total, pero entonces tienes que entrar en él muy meditativamente. Entonces tienes que entrar en él olvidándote de todo lo que has oído sobre el sexo, todo lo que la sociedad te ha dicho.
la iglesia, tu religión, los profesores. Olvídalo todo y enfráscate en ello con totalidad. Olvídate de controlar. El control es la barrera. Antes bien, sé poseído por ello. No lo controles. Entra en ello como si te hubieras vuelto loco. El estado de no mente parece locura. Vuélvete el cuerpo, vuélvete el animal, porque el animal es total. Y tal como es el hombre moderno, solo el sexo parece ser la posibilidad más fácil para hacerte total, porque el sexo es el centro biológico más profundo que hay dentro de ti. Has nacido de él. Cada una de tus células es una célula sexual. Todo tu cuerpo es un fenómeno de energía sexual. Este sutra dice: al comienzo de la unión sexual permanece atento al fuego del principio, y continuando así, evita los rescoldos al final. Y esto lo cambia todo. Para ti, el acto sexual es un desahogo. De modo que cuando entras en él tienes prisa. Solo quieres desahogarte. Soltarás la energía desbordante. Te quedarás en calma. Esta calma es un tipo de debilidad. La energía desbordante crea tensiones, excitación. Sientes que tienes que hacer algo. Cuando has soltado la energía, te sientes débil. Puede que esta debilidad te parezca una relajación. Como ya no hay excitación, como ya no hay energía desbordante, puedes relajarte. Pero esta relajación es una relajación negativa. Si solo te puedes relajar tirando energía, el precio es muy alto. Y esta relajación solo puede ser física. No puede ir más profundo y no puede volverse espiritual. Este primer sutra dice que no tengas prisa si no anheles el final. Permanece en el principio. El acto sexual tiene dos partes: el principio y el final. Permanece en el principio. La parte inicial es más relajada, cálida. Pero no tengas prisa por llegar al final. Olvídate completamente del final. Al comienzo de la unión sexual permanece atento al fuego del principio. Mientras estés desbordante, no estés pensando en el desahogo. Permanece con esta energía desbordante. No busques la eyaculación. Olvídate completamente de ella. Sé total en este cálido principio. Permanece con tu amada o tu amante como si os hubieseis vuelto uno. Crea un círculo. Hay tres posibilidades. Dos amantes que se unen pueden crear tres figuras geométricas. Puede que incluso lo hayas leído o que incluso hayas visto una antigua imagen alquímica en la que hay un hombre y una mujer desnudos dentro de tres figuras geométricas. Una figura es un cuadrado, otra figura es un triángulo y la tercera es un círculo. Este es uno de los antiguos análisis alquímicos y tántricos del acto sexual. Normalmente, cuando estás en el acto sexual, hay 4 personas, no 2, y esto es un cuadrado. Hay 4 ángulos, porque tú mismo estás dividido en 2, en la parte que piensa y la parte que siente. Tu pareja también está dividida en 2. Sois 4 personas. No se están uniendo 2 personas. Se están uniendo 4 personas. Es un gentío y, verdaderamente, no puede haber ninguna unión profunda. Hay 4 esquinas, y la unión es simplemente falsa. Parece una unión, pero no la hay. No puede haber comunión, porque tu parte más profunda está oculta y la parte oculta de tu amada también está oculta. Solo se están juntando 2 cabezas, solo se están uniendo 2 procesos de pensamiento, no 2 procesos de sentir. Estos están ocultos. El segundo tipo de unión puede ser como un triángulo. Sois 2 ángulos en la base. Durante un momento súbito, os hacéis uno, como el tercer ángulo del triángulo. Durante un momento súbito, dejáis de ser 2 y os hacéis uno. Esto es mejor que una unión cuadrada, porque al menos por un momento hay unidad. Esa unidad te da salud, vitalidad. Te sientes vivo y joven de nuevo. Pero la tercera es la mejor, y es la unión tántrica. Os volvéis un círculo. No hay ángulos, y la unión no es solo durante un momento. La unión es verdaderamente intemporal. No hay tiempo en ella. Y esto solo puede suceder si no estás buscando la eyaculación. Si estás buscando la eyaculación, entonces se volverá una unión triangular, porque en el momento en que hay eyaculación se pierde el punto de contacto. Permanece en el principio. No vayas al final. ¿Cómo permanecer en el principio? Hay que recordar muchas cosas. Primero, no consideres el acto sexual como una forma de llegar a alguna parte. No lo consideres un medio. Es el fin en sí mismo. No tiene un fin. No es un medio. Segundo, no pienses en el futuro, permanece en el presente.
Y si no puedes permanecer en el presente al principio del acto sexual, entonces nunca puedes permanecer en el presente, porque la naturaleza misma del acto es tal que eres arrojado al presente. Permanece en el presente. Disfruta de la unión de dos cuerpos, dos almas, y fúndanse el uno en el otro, disuélvanse el uno en el otro. Olvida que estás yendo a alguna parte. Permanece en el momento sin ir a ninguna parte, y fúndete. El calor, el amor, debería convertirse en una situación para que dos personas se fundan la una en la otra. Por eso, si no hay amor, el acto sexual es un acto apresurado. Estás usando al otro. El otro es solo un medio. Y el otro te está usando a ti. Se están consumiendo mutuamente, no se están fusionando el uno en el otro. Con amor, puedes fusionarte. Esta fusión al principio te ayudará a comprender muchas cosas. Si no tienes prisa por finalizar el acto, poco a poco el acto se vuelve menos y menos sexual, y más espiritual. Los órganos sexuales también se funden el uno en el otro. Se da una comunión profunda, silenciosa, entre dos energías corporales, y entonces podéis permanecer unidos durante horas seguidas. Esta unión se hace más y más profunda según pasa el tiempo. Pero no pienses. Permanece en el momento, profundamente fusionado. Se convierte en un éxtasis, un samadhi, consciencia cósmica. Y si puedes conocer esto, si puedes sentir y percibir esto, tu mente sexual se volverá no sexual. Se puede alcanzar un profundo brahmacharya, celibato. Se puede alcanzar el celibato mediante ello. Esto parece paradójico, porque siempre hemos pensado que si una persona tiene que permanecer célibe, no debe mirar al otro sexo, no debe juntarse con el otro sexo. Debe evitarlo, escapar. Entonces se da un celibato muy falso. La mente sigue pensando en el otro sexo. Y cuanto más escapas del otro, más tienes que pensar, porque esta es una necesidad básica, profunda. El Tantra dice que no intentes escapar. No hay escape posible. Antes bien, usa la naturaleza misma para trascender. No luches. Acepta la naturaleza para trascenderla. Si esta comunión con tu amada o tu amante se prolonga sin pensar en acabarla, entonces puedes permanecer en el principio. La excitación es energía. Puedes perderla. Puedes llegar a un clímax. Entonces la energía se pierde, y a esto le seguirá una depresión, una debilidad. Puede que te parezca una relajación, pero es negativa. El Tantra te ofrece una dimensión de una relajación más elevada que es positiva. Los dos amantes, fundiéndose, se dan energía vital el uno al otro. Se vuelven un círculo, y su energía comienza a moverse en círculo. Se están dando vida el uno al otro, vida renovadora. No se pierde nada de energía. Antes bien, se gana más energía, porque mediante el contacto con el sexo opuesto, cada una de tus células es estimulada, excitada. Y si pueden fusionarse en esa excitación sin llevarla a un clímax, si pueden permanecer en el principio sin calentarse demasiado, simplemente manteniéndose cálidos, entonces se unirán dos cálideces y podrán prolongar el acto durante mucho tiempo. Sin eyaculación, sin gastar energía, se convierte en una meditación, y a través de ella se vuelven completos. A través de ella, su personalidad dividida deja de estar dividida. Queda unida. Toda neurosis es una división. Si estás unido de nuevo, te vuelves de nuevo un niño. Inocente. Y una vez que conoces esta inocencia, puedes seguir comportándote en tu sociedad tal como ésta requiere. Pero ahora este comportamiento es tan solo una representación, una actuación. No estás involucrado en ello. Es un requerimiento, así que lo haces. Pero no estás en ello. Solo estás actuando. Tendrás que usar rostros irreales porque vives en un mundo irreal. De lo contrario el mundo te aplastará y te matará. Hemos matado a muchos rostros reales. Crucificamos a Jesús porque empezó a comportarse como un hombre real. La sociedad irreal no lo tolerará. Envenenamos a Sócrates porque empezó a comportarse como un hombre real. Compórtate como la sociedad requiere. No crees problemas innecesarios para ti mismo y para otros. Pero una vez que conoces tu ser real y la totalidad, la sociedad irreal no puede volverte neurótico. No puede volverte loco. Al comienzo de la unión sexual permanece atento al fuego del principio, y, continuando así, evita los rescoldos al final. Si hay eyaculación, la energía se disipa. Entonces ya no hay fuego. Simplemente te descargas de energía sin ganar nada. En el segundo sutra Shiva dice:
Cuando en semejante abrazo tus sentidos tiemblen como hojas, entra en este temblor. Cuando en semejante abrazo, en semejante comunión profunda con la amada o el amante, tus sentidos tiemblen como hojas, entra en este temblor. Incluso nos hemos atemorizado. Mientras estás haciendo el amor, no permites que tu cuerpo se mueva mucho, porque si le permites muchos movimientos a tu cuerpo, el acto sexual se extiende por todo tu cuerpo. Puedes controlarlo cuando está confinado en el centro sexual. La mente puede permanecer en control. Cuando se extiende por todo tu cuerpo, no puedes controlarlo. Puede que empieces a temblar, puede que empieces a irritar, y no podrás controlar tu cuerpo una vez que el cuerpo tome las riendas. Reprimimos los movimientos. Especialmente, en todo el mundo, reprimimos todos los movimientos, todo el temblor de las mujeres. Ellas permanecen como cuerpos muertos. Les estás haciendo algo. Ellas no te están haciendo nada a ti. Son tan solo copartícipes pasivas. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué los hombres reprimen a las mujeres de esta manera en todo el mundo? Hay miedo, porque una vez que una mujer toma posesión de su cuerpo, es muy difícil para un hombre satisfacerla. Porque una mujer puede tener orgasmos consecutivos. Un hombre no puede tenerlos. Un hombre solo puede tener un orgasmo. Una mujer puede tener orgasmos consecutivos. Hay casos documentados de orgasmos múltiples. Cualquier mujer puede tener al menos 3 orgasmos seguidos, pero el hombre solo puede tener uno. Y con el orgasmo del hombre, la mujer se excita y está lista para más orgasmos. Entonces es difícil. ¿Cómo arreglárselas entonces? Ella necesita otro hombre inmediatamente, y el sexo en grupo es un tabú. Por todo el mundo hemos creado sociedades monógamas. Según parece, creemos que es mejor reprimir a la mujer. De modo que, efectivamente, del 80 al 90% de las mujeres nunca llegan a saber qué es el orgasmo. Pueden dar a luz niños. Eso es otra cosa. Pueden satisfacer al hombre. Eso también es otra cosa. Pero ellas mismas nunca están satisfechas. De modo que si ves tanta amargura en las mujeres de todo el mundo, tristeza, amargura, frustración, es natural. Su necesidad básica no es satisfecha. Temblar es estupendo, porque cuando tiemblas en el acto sexual, la energía empieza a fluir por todo el cuerpo, la energía vibra por todo el cuerpo. Entonces, cada célula del cuerpo está implicada. Cada célula del cuerpo cobra vida, porque toda célula es una célula sexual. Cuando naciste, 2 células sexuales se unieron y se creó tu cuerpo. Esas 2 células sexuales están en todas partes de tu cuerpo. Se han multiplicado y multiplicado y multiplicado, pero tu componente básico sigue siendo la célula sexual. Cuando todo tu cuerpo tiembla, no es solo una unión de ti con tu amante. También, dentro de tu cuerpo, cada célula está uniéndose con la célula opuesta. Este temblor lo muestra. Parecerá algo animal, pero el hombre es un animal y no hay nada de malo en ello. Este segundo sutra dice: cuando en semejante abrazo tus sentidos tiemblen como hojas, hay mucho viento y un árbol está temblando. Incluso las raíces están temblando, cada una de las hojas está temblando. Sé como un árbol. Hay mucho viento, y el sexo es un gran viento, una gran energía pasando por ti. Tiembla. Vibra. Deja que todas las células de tu cuerpo bailen, y esto lo deberíais hacer los dos. La amada también está bailando, todas sus células están vibrando. Solo entonces podéis uniros los dos, y entonces esa unión no es mental. Es una unión de vuestras bioenergías. Entra en este temblor, y mientras estés temblando no permanezcas distante. No seas un espectador, porque la mente es el espectador. No permanezcas distante. Sé el temblor, vuélvete el temblor. Olvídate de todo y vuélvete el temblor. No es que tu cuerpo esté temblando. Lo estás tú, todo tu ser. Te vuelves el temblor mismo. Entonces no hay 2 cuerpos, 2 mentes. Al principio, hay 2 energías que tiemblan, y al final solo hay un círculo, no 2. ¿Qué sucederá en este círculo? Para empezar, formarás parte de una fuerza existencial. No de una mente social, sino de una fuerza existencial. Formarás parte de todo el cosmos. En ese temblor formarás parte de todo el cosmos. Ese momento es de gran creación. Os disolvéis como cuerpos sólidos. Os habéis vuelto líquidos, fluyendo el uno en el otro. Ya no hay mente, ya no hay división. Tenéis una unidad. Esto es Advaita, esto es no dualidad.
Y si no puedes sentir esta no dualidad, entonces todas las filosofías de no dualidad son inútiles. Son solo palabras. Una vez que conoces este momento existencia no dual, solo entonces puedes comprender los Upanishads. Solo entonces puedes comprender a los místicos. ¿De qué están hablando cuando hablan de una unidad cósmica, una totalidad? Entonces no estás separado del mundo, no eres ajeno a él. Entonces la existencia se vuelve tu hogar. Y con esta percepción de que ahora estoy en casa en la existencia, todas las preocupaciones desaparecen. Entonces no hay angustia, no hay lucha, no hay conflicto. Esto es lo que Lao Tse llama Tao, lo que Shankara llama Advaita. Tú puedes elegir tu propia palabra para ello, pero mediante un profundo abrazo de amor es fácil sentirlo. Pero estate lleno de vida, temblando, y vuélvete el temblor mismo. En el tercer sutra Shiva dice, incluso recordando la unión, sin el abrazo, la transformación. Una vez que conoces esto, ni siquiera es necesaria la pareja. Simplemente puedes recordar el acto y entrar en ello. Pero primero debes tener la sensación. Si conoces la sensación, puedes entrar en el acto sin pareja. Esto es un poco difícil, pero sucede. Y a menos que suceda, sigues siendo dependiente, se crea una dependencia. Sucede por muchas razones. Si has tenido la sensación, si has conocido el momento en que no estabas ahí, sino solo una energía vibrante se había vuelto una y había un círculo con tu pareja, en ese momento no había pareja. En ese momento solo existes tú. Y para tu pareja no existes. Solo existe él o ella. Esa unidad está centrada dentro de ti. Tu pareja ya no existe. Y a las mujeres les resulta más fácil percibir esto, porque ellas siempre hacen el amor con los ojos cerrados. Durante esta técnica, es bueno que tengas los ojos cerrados. Solo entonces hay la sensación interna de un círculo, solo una sensación interna de unidad. Luego simplemente recuérdala. Cierra los ojos. Acuéstate como si estuvieras con tu pareja. Simplemente recuerda y empieza a sentirlo. Tu cuerpo empezará a temblar y a vibrar. Deja que lo haga. Olvídate completamente de que tu pareja no está ahí. Muévete como si tu pareja estuviera presente. Solo al principio es como si. Una vez que sabes, ya no es como si. Entonces el otro está presente. Muévete como si estuvieras entrando realmente en el acto de amor. Haz lo que hubieras hecho con tu pareja. Grita, muévete, tiembla. Pronto el círculo estará presente, y este círculo es milagroso. Pronto advertirás que se ha creado el círculo, pero ahora este círculo no está creado con un hombre y una mujer. Si eres hombre, entonces todo el universo se ha vuelto mujer. Si eres mujer, entonces todo el universo se ha vuelto hombre. Ahora estás en una comunión profunda con la existencia misma, y la puerta, el otro, ya no está ahí. El otro es simplemente una puerta. Cuando estás haciendo el amor a una mujer, en realidad estás haciendo el amor a la existencia misma. La mujer es solo una puerta, el hombre es solo una puerta. El otro es solo una puerta al todo, pero tienes tanta prisa que nunca te das cuenta de ello. Si permaneces en comunión, en un abrazo profundo durante horas seguidas, te olvidarás del otro y el otro se volverá tan solo una extensión del todo. Una vez que conozcas esta técnica, puedes usarla solo, y cuando puedes usarla solo te da una nueva libertad. Te libera del otro. Sucede realmente que toda la existencia se vuelve el otro, tu amado, tu amante, y entonces esta técnica se puede usar continuamente, y uno puede permanecer en comunión constante con la existencia. Y entonces puedes hacerla también en otras dimensiones. Caminando por la mañana, puedes hacerla. Entonces estás en comunión con el aire, con el sol naciente y las estrellas y los árboles. Mirando las estrellas por la noche, puedes hacerla. Mirando la luna, puedes hacerla. Puedes estar en el acto sexual con todo el universo una vez que sabes cómo sucede. Pero es bueno empezar con seres humanos, porque son los próximos a ti. La parte más próxima del universo. Pero no son indispensables. Puedes dar un salto y olvidarte completamente de la puerta, incluso recordando la unión, la transformación, y serás transformado, te volverás nuevo. El Tantra usa el sexo como vehículo. Es energía. Puede ser usado como vehículo. Puede transformarte, y puede darte estados trascendentales. Pero tal como estamos usando el sexo, esto nos parece difícil. Porque lo estamos usando de una manera muy errónea, y la manera errónea no es natural. Incluso los animales son mejores que nosotros. Ellos lo están usando de una manera natural.
Nuestros modos están pervertidos. El martilleo constante en la mente humana de que el sexo es pecado ha creado una profunda barrera dentro de ti. Nunca te permites a ti mismo dejarte ir totalmente. Siempre hay algo que permanece separado condenando, incluso para la nueva generación. Puede que digan que no están abrumados, obsesionados, que el sexo no es un tabú para ellos, pero no puedes descargar tu inconsciente tan fácilmente. Ha sido forjado durante siglos y siglos. Todo el pasado humano está ahí. De manera que aunque puede que no lo estés condenando como pecado conscientemente, el inconsciente sigue condenándolo continuamente. Nunca estás totalmente en el sexo. Siempre queda algo fuera. Esa parte excluida crea la división. El Tantra dice que entres en el sexo totalmente. Olvídate de ti mismo, de tu civilización, de tu religión, de tu cultura, de tu ideología. Olvídate de todo. Simplemente entra en el acto sexual. Entra en él totalmente. No dejes nada fuera. Deja completamente de pensar. Solo entonces sucede la consciencia de que te has hecho uno con alguien. Y luego, esta sensación de unidad se puede desconectar de la pareja y se puede usar con todo el universo. Puedes estar en el acto sexual con un árbol, con la luna, con cualquier cosa. Una vez que sabes crear este círculo, lo puedes crear con cualquier cosa. Incluso sin nada. Puedes crear este círculo dentro de ti mismo, porque el hombre es hombre y mujer, y la mujer es mujer y hombre. Eres ambos, porque fuiste creado por los dos. Fuiste creado por un hombre y una mujer, de modo que la mitad de ti sigue siendo el otro. Puedes olvidarte completamente de todo, y el círculo puede ser creado en tu interior. Una vez que se ha creado el círculo dentro de ti, que tu hombre está uniéndose a tu mujer, la mujer interna está uniéndose al hombre interno, estás en un abrazo contigo mismo. Y solo cuando se crea este círculo se logra el celibato real. De otra forma, todos los celibatos son solo perversiones, y entonces generan sus propios problemas. Cuando este círculo se crea dentro, estás liberado. Esto es lo que dice el Tantra. El sexo es la esclavitud más profunda. No obstante, puede ser usado como vehículo para la libertad más elevada. El Tantra dice que el veneno se puede usar como medicina, pero es necesario saber lo que se hace. Así que no condenes nada. Antes bien, úsalo. Y no estés en contra de nada. Descubre de qué manera se puede usar y transformar. El Tantra es una aceptación profunda y total de la vida. Es el único enfoque Hatha índole. Por todo el mundo, en todos los siglos que han transcurrido, el Tantra es único. Dice que no deseches nada y que no estés en contra de nada y que no crees ningún conflicto, porque con cualquier conflicto serás autodestructivo. Todas las religiones están en contra del sexo, le tienen miedo, porque es una energía colosal. Una vez que estás en ella, ya no estás, y entonces la corriente te llevará a cualquier parte. Esa es la razón del miedo. Así que crea una barrera en la que tú y la corriente se separen, convirtiéndose en dos entidades distintas, y no permitas que esta energía vital tome posesión de ti. Domínala. Solo el Tantra dice que este dominio va a ser falso, malsano, patológico, porque, en realidad, no puedes estar dividido de esta corriente. Eres esta corriente. De manera que todas las divisiones serán falsas, arbitrarias. Y básicamente no es posible ninguna división, porque tú eres la corriente, una parte inherente a ella, una ola en ella. Puedes congelarte y puedes separarte de la corriente, pero ese congelamiento será muerte. Y la humanidad se ha vuelto muerta. Nadie está realmente vivo. No sois más que pesos muertos flotando en el río. Derrítete. El Tantra dice que intentes derretirte. No te vuelvas como un iceberg. Derrítete y hazte uno con el río. Haciéndote uno con el río, sintiéndote uno con el río, fundiéndote con el río, sé consciente y habrá una transformación. Hay una transformación. La transformación no sucede mediante el conflicto, sucede mediante la consciencia. Estas tres técnicas son muy científicas, pero entonces el sexo se convierte en algo distinto de lo que conoces. Entonces no es un desahogo transitorio, entonces no es soltar energía. Entonces no tiene fin. Se vuelve un círculo meditativo. Ahora, cuando surja la alegría, vuélvete alegría. Unas pocas más técnicas afines. Al alegrarte al ver a un amigo después de una larga ausencia, embébete en esta alegría. Entra en esta alegría y hazte uno con ella. Cualquier alegría, cualquier felicidad. Esto es solo un ejemplo.
Al alegrarte al ver a un amigo después de una larga ausencia, de pronto ves a un amigo al que no habías visto durante muchísimos días o muchísimos años. Una alegría repentina se apodera de ti. Pero tu atención estará dirigida al amigo, no a tu alegría. Entonces te estás perdiendo algo, y esta alegría será momentánea. Tu atención está enfocada en el amigo. Empezarás a hablar, a recordar cosas, y te perderás esta alegría, y esta alegría se irá. Cuando veas a un amigo y sientas de pronto que surge una alegría en tu corazón, concéntrate en esta alegría. Siéntela y vuélvete ella, y reúnete con el amigo mientras eres consciente de tu alegría y estás lleno de ella. Deja que el amigo esté solo en la periferia, y permanece centrado en tu sentimiento de felicidad. Esto se puede hacer en muchas otras circunstancias. El sol está saliendo, y de repente sientes que algo surge en ti. Entonces olvídate del sol. Deja que se quede en la periferia. Tú céntrate en tu propia sensación de energía emergente. En cuanto la mires, se extenderá. Se volverá todo tu cuerpo, todo tu ser. Y no seas solo su observador. Fúndete con ella. Hay muy pocos momentos en los que sientes alegría, felicidad, dicha, pero te los sigues perdiendo porque te centras en el objeto. Siempre que hay alegría, te parece que llega de fuera. Te has encontrado con un amigo. Por supuesto, parece que la alegría viene de tu amigo, de verle. Eso no es lo que sucede realmente. La alegría está siempre dentro de ti. El amigo se ha vuelto simplemente una situación. El amigo la ha ayudado a salir, te ha ayudado a verla, a ver que está ahí. Y esto no pasa solo con la alegría, sino con todo. Con la ira, con la tristeza, con la desdicha, con la felicidad. Es así con todo. Los demás son tan solo situaciones en las que las cosas que están ocultas en ti se expresan. Los demás no son las causas. No están causando algo en ti. Cualquier cosa que está sucediendo, te está sucediendo a ti. Siempre ha estado ahí. Es solo que encontrarte con este amigo se ha vuelto una situación en la que lo que estaba oculto ha salido a la vista. Ha salido. Desde las fuentes ocultas se ha vuelto visible, manifiesto. Siempre que pase esto, permanece centrado en la sensación interna, y entonces tendrás una actitud diferente con respecto a todo en la vida. Incluso con las emociones negativas, haz esto. Cuando estés enfadado, no te centres en la persona que ha suscitado la ira. Deja que esté en la periferia. Simplemente vuélvete la ira. Siente la ira en su totalidad. Permite que suceda dentro de ti. No la racionalices. No digas que este hombre la ha creado. No le condenes. Él ha sido simplemente la situación. Y siente gratitud hacia él, que ha ayudado a que algo que estaba oculto salga a la vista. Te ha golpeado en alguna parte, y había una herida oculta ahí. Ahora lo sabes, así que vuélvete la herida. Con una emoción negativa o positiva, con cualquier emoción, úsala, y se producirá un gran cambio en ti. Si la emoción es negativa, te liberarás de ella tomando conciencia de que está dentro de ti. Si la emoción es positiva, te volverás la emoción misma. Si es alegría, te volverás alegría. Si es ira, la ira se disolverá. Y esta es la diferencia entre las emociones negativas y positivas. Si tomas conciencia de una cierta emoción, y al tomar conciencia la emoción se disuelve, es negativa. Si al tomar conciencia de cierta emoción te vuelves la emoción, si entonces la emoción se expande se vuelve tu ser, es positiva. La conciencia funciona de manera diferente en los dos casos. Si es una emoción venenosa, te liberas de ella mediante la consciencia. Si es buena, dichosa, extática, te haces uno con ella. La consciencia la hace más profunda. De modo que para mí este es el criterio. Si algo se hace más profundo con tu consciencia, es algo bueno. Si algo se disuelve mediante la consciencia, es algo malo. Lo que no puede permanecer con la consciencia es pecado, y lo que crece con la consciencia es virtud. Virtud y pecado no son conceptos sociales, son realizaciones internas. Usa tu consciencia. Es como si hubiese oscuridad y traes luz. Ya no habrá oscuridad. Con solo traer luz, ya no hay oscuridad, porque, en realidad, no la había. Era algo negativo, tan solo una ausencia de luz. Pero se manifestarán muchas cosas que están ahí. Con solo traer luz, las cosas a tu alrededor, las paredes, no desaparecerán. En la oscuridad no estaban. No podías verlos. Si traes luz, ya no habrá oscuridad, pero lo que es real quedará revelado. Mediante la consciencia, todo lo que es negativo, como la oscuridad, se disuelve. El odio, la ira, la tristeza, la violencia.
Entonces el amor, la alegría, el éxtasis, te serán revelados por primera vez. De modo que, al alegrarte al ver a un amigo después de una larga ausencia, embébete en esta alegría. Quinta técnica del Tantra. Shiva dice: cuando estés comiendo o bebiendo, vuélvete el gusto de la comida, o de la bebida, y llénate. Come y bebe conscientemente. Seguimos comiendo cosas. No podemos vivir sin ellas. Pero las comemos muy inconscientemente, automáticamente, como robots. Si no vives el gusto, simplemente estás atiborrándote. Come lentamente, y sé consciente del gusto. Y solo cuando lo haces despacio puedes ser consciente. No te limites a engullir cosas. Saboréalas sin prisa y vuélvete el gusto. Cuando percibas dulzor, vuélvete ese dulzor. Y entonces se puede sentir por todo el cuerpo. No solo en la boca, no solo en la lengua, se puede sentir en todo el cuerpo. Un cierto dulzor, o cualquier otra cosa, se está expandiendo en olas. Independientemente de lo que estés comiendo, siente el sabor y vuélvete el sabor. Así es como el Tantra parece ser justo lo contrario de otras tradiciones. Los Jainas dicen que no saborees. Aswad. Mahatma Gandhi lo tenía como norma en su ashram. Aswad, no saborees nada. Come, pero no saborees. Olvídate del sabor. Comer es necesario, pero hazlo de manera mecánica. El sabor es deseo, así que no saborees. El Tantra dice que saborees lo más posible. Sé más sensible, más vital. Y no solo seas sensible. Vuélvete el sabor. Con Aswad, sin saborear, tus sentidos se insensibilizarán. Se volverán menos y menos sensibles. Y con menos sensibilidad, no podrás sentir tu cuerpo, no podrás sentir tus sentimientos. Entonces permanecerás centrado en la cabeza. Este centramiento en la cabeza es la división. El Tantra dice que no crees ninguna división dentro de ti. Es bello saborear. Es hermoso ser sensible. Y si eres más sensible estarás más vivo, y si estás más vivo, entrará más vida en tu ser interno. Estarás más abierto. Puedes comer sin saborear. No es difícil. Puedes tocar a alguien sin tocar. No es difícil. Ya lo estamos haciendo. Le das la mano a alguien sin tocarle, porque para tocar tienes que ir a la mano, tienes que irte a la mano. Tienes que volverte tus dedos y tu palma, como si tú, tu alma, hubiese ido a la mano. Solo entonces puedes tocar. Puedes tomar la mano de alguien en tu mano y retirarte. Te puedes retirar. Entonces hay una mano muerta. Parece que está tocando, pero no está tocando. No estamos tocando. Nos da miedo tocar a alguien porque simbólicamente el tacto se ha vuelto sexual. Puede que estés en medio de un gentío, en un tranvía, en un vagón de tren, tocando a muchas personas, pero no las estás tocando y ellas no te están tocando a ti. Solo los cuerpos están en contacto, pero tú te has retirado. Y puedes notar la diferencia. Si tocas realmente a alguien en el gentío, se sentirá ofendido. Tu cuerpo puede tocar, pero tú no debes estar en ese cuerpo. Tú debes permanecer distante. Como si no estuvieras en el cuerpo, como si solo estuvieras tocando un cuerpo muerto. Esta insensibilidad es mala. Es mala porque te estás defendiendo contra la vida. Le tienes tanto miedo a la muerte, y ya estás muerto. En realidad no necesitas tener miedo, porque nadie va a morir. Ya estás muerto. Y por eso tienes miedo. Porque no has vivido. Te has estado perdiendo la vida, y la muerte se acerca. Una persona que esté viva no le tendrá miedo a la muerte, porque está viviendo. Cuando realmente estás viviendo, no hay miedo a la muerte. Incluso puedes vivir la muerte. Cuando llegue la muerte, serás tan sensible a ella que la disfrutarás. Va a ser una gran experiencia. Si estás vivo, incluso puedes vivir la muerte, y entonces la muerte ya no existe. Si puedes vivir incluso la muerte, si puedes ser sensible incluso a tu cuerpo moribundo cuando estás retirándote al centro y disolviéndote, si puedes vivir incluso esto, entonces te has vuelto inmortal. Cuando estés comiendo o bebiendo, vuélvete el gusto de la comida o de la bebida, y llénate del sabor. Cuando estés bebiendo agua, siente el frescor. Cierra los ojos, bébela lentamente, saboréala. Siente el frescor y siente que te has vuelto ese frescor, porque el frescor está siendo transferido del agua a ti. Se está volviendo parte de tu cuerpo. Tu boca está tocando, tu lengua está tocando, y el frescor es transferido. Deja que le suceda a todo tu cuerpo. Deja que sus olas se expandan, y sentirás un frescor por todo tu cuerpo. De esta manera, tu sensibilidad puede crecer, y te puedes volver más vital y más lleno.
Estamos frustrados, sintiéndonos vacuos, vacíos, y vamos diciendo que la vida está vacía. Pero nosotros somos las razones por las que está vacía. No la estamos llenando y no dejamos que nada la llene. Tenemos una coraza alrededor. Una coraza de defensa. Nos da miedo ser vulnerables, de modo que seguimos defendiéndonos contra todo. Y así nos volvemos tumbas. Cosas muertas. El Tantra dice que estés vivo, más vivo, porque la vida es Dios. No hay otro Dios que la vida. Llénate más de vida, y serás más divino. Llénate totalmente de vida, y no hay muerte para ti. Ahora, respuestas a preguntas. Primera pregunta. ¿Nos estás enseñando desenfreno? ¿Con qué frecuencia debe uno darse al sexo para ayudar, y no dificultar el proceso de meditación? ¿No agota el orgasmo nuestras energías meditativas? Dijiste que el acto sexual debería ser lento, pero total y no controlado. Por favor, explica estas dos cosas. Antes de entrar en vuestras preguntas, conviene aclarar algunos aspectos que os ayudarán a comprender mejor lo que quiere decir el Tantra. El Tantra no es un concepto moral. No es ni moral ni inmoral. Es amoral. Es una ciencia, y la ciencia no es ninguna de las dos cosas. Las moralidades y conceptos relativos a la conducta moral son irrelevantes para el Tantra. El Tantra no se ocupa de cómo deberíamos comportarnos. No le interesan los ideales. Lo que le interesa básicamente es lo que es, lo que eres. Esta distinción hay que comprenderla profundamente. A la moralidad le interesan los ideales. ¿Cómo deberías ser? ¿Qué deberías ser? Por consiguiente, la moralidad es básicamente condenatoria. Nunca eres el ideal, así que se te condena. Toda moralidad genera culpabilidad. Nunca puedes llegar a ser el ideal. Siempre estás quedándote atrás. El desfase existirá siempre, porque el ideal es lo imposible, y por medio de la moralidad se vuelve más imposible. El ideal está en el futuro, y tú estás aquí tal como eres, y sigues comparando. Nunca eres el hombre perfecto. Siempre falta algo. Entonces te sientes culpable. Sientes una autocondena. Una cosa. El Tantra está en contra de la autocondena porque la condena nunca te puede transformar. La condena solo puede crear hipocresía. Entonces intentas fingir, aparentar que eres lo que no eres. Hipocresía significa que eres el hombre real, no el ideal, pero finges, tratas de mostrar que eres el hombre ideal. Entonces tienes una profunda división dentro de ti. Tienes un rostro falso. Ha nacido el hombre irreal, y el Tantra es básicamente una búsqueda del hombre real, no del hombre irreal. Por fuerza, toda moralidad crea hipocresía. La creará inevitablemente. La hipocresía permanecerá con la moralidad. Forma parte de ella. Es su sombra. Esto parecerá paradójico, porque los moralistas son los que más condenan la hipocresía, y son sus creadores. Y la hipocresía no puede desaparecer de la tierra a no ser que desaparezca la moralidad. Ambas existirán juntas. Son dos caras de la misma moneda. La moralidad te da el ideal y tú no eres el ideal. Por eso te da el ideal. Entonces empiezas a sentir que estás en el error, y este error es natural, te ha sido dado. Has nacido con él, y no puedes hacer nada al respecto inmediatamente. No puedes transformarlo, no es tan fácil. Solo puedes reprimirlo, eso es fácil. Pero hay dos cosas que puedes hacer. Puedes crear un rostro falso. Puedes fingir que eres algo que no eres. Eso te salva. Entonces puedes moverte más fácilmente en la sociedad. Más convenientemente. Y por dentro tienes que reprimir lo real, porque lo irreal solo se puede imponer si lo real está reprimido. De modo que tu realidad va bajando al inconsciente y tu irrealidad se vuelve tu consciente. Tu parte irreal se vuelve más dominante y la real retrocede. Estás dividido, y cuanto más intentes fingir, mayor será la división. El niño nace uno, entero. Esa es la razón por la que todo niño es tan bello. La belleza se debe a la totalidad. El niño no tiene ningún desfase, ninguna grieta, ninguna división, ningún fragmento. El niño es uno. Lo real y lo irreal no existen en él. El niño es simplemente real, auténtico. No se puede decir que el niño es moral. El niño no es ni moral ni inmoral. Simplemente ignora que hay algo moral o inmoral. En cuanto se da cuenta, comienza una división. Entonces el niño empieza a comportarse de manera irreal, porque ser real se vuelve cada vez más difícil.
Esto sucede por fuerza, recuerda, porque la familia tiene que regular, los padres tienen que regular. Hay que civilizar al niño, educarlo, enseñarle modales, cultivarlo. De lo contrario, al niño le resultará imposible desenvolverse en la sociedad. Hay que decirle, haz esto, no hagas eso. Y cuando le decimos, haz esto, puede que la realidad del niño no esté lista para ello. Puede que no sea real. Puede que dentro del niño no haya ningún deseo de hacerlo. Y cuando decimos, no hagas esto o no hagas eso, puede que la naturaleza del niño quiera hacerlo. Condenamos lo real e imponemos lo irreal, porque lo irreal va a resultar útil en una sociedad irreal, y lo irreal va a ser conveniente. Donde todo el mundo es falso, lo real no va a ser conveniente. Un niño real estará en dificultades básicas con la sociedad, porque toda la sociedad es irreal. Esto es un círculo vicioso. Nacemos en una sociedad, y hasta ahora no ha existido en la Tierra ni una sola sociedad que sea real. Y esto es un círculo vicioso. Un niño nace en una sociedad, y esa sociedad existe ya con sus reglas, normas, comportamientos y moralidades fijas que el niño tiene que aprender. Cuando crezca se volverá falso. Entonces tendrá hijos, y esto se perpetúa. ¿Qué hacer? No podemos cambiar la sociedad. O si intentamos cambiar la sociedad, no estaremos aquí cuando la sociedad cambie. Se tardará una eternidad. ¿Qué hacer? El individuo puede tomar conciencia de esta división básica en él. Que lo real ha sido reprimido y lo irreal ha sido impuesto. Esto es doloroso, esto es sufrimiento, esto es un infierno. No puedes obtener ninguna satisfacción mediante lo irreal, porque mediante lo irreal solo son posibles satisfacciones irreales, y esto es lógico. Solo mediante lo real pueden suceder satisfacciones reales. Mediante lo real puedes llegar a la realidad. Mediante lo real puedes llegar a la verdad. Mediante lo irreal solo puedes llegar a más y más alucinaciones, ilusiones, sueños, y mediante los sueños te puedes engañar a ti mismo, pero nunca satisfacerte. Por ejemplo, en un sueño, si tienes sed, puedes soñar que estás bebiendo agua. Esto será útil y conveniente para poder seguir durmiendo. Si no tienes este sueño en el que sueñas que estás bebiendo agua, te despertarás. Hay una sed real. No te dejará dormir. Perturbará tu dormir. El sueño es una ayuda. Te da la sensación de que estás bebiendo agua. Pero el agua es falsa. Simplemente estás engañando a tu sed. No la estás eliminado. Puede que continúes durmiendo, pero la sed sigue ahí, reprimida. Esto no está sucediendo solo mientras duermes. Está sucediendo en toda tu vida. Vas en pos de cosas mediante la personalidad irreal que no existe, que es solo una fachada. Si no las consigues, sufrirás. Si las consigues, también sufrirás. Si no las consigues, el sufrimiento será menor. Recuerda. Si las consigues, el sufrimiento será más profundo y mayor. Los psicólogos dicen que debido a esta personalidad irreal, básicamente nunca queremos lograr el objetivo, nunca queremos lograrlo, porque si logras el objetivo estarás totalmente frustrado. Vives con esperanza. Con esperanza puedes continuar. La esperanza es un sueño. Nunca logras el objetivo, de modo que nunca llegas a darte cuenta de que el objetivo es falso. Un pobre que persigue las riquezas es más feliz en la lucha, porque en la lucha hay esperanza. Y con la personalidad irreal, la única felicidad es la esperanza. Si el pobre consigue las riquezas, se desesperará. La frustración será la consecuencia natural. Tendrá riqueza, pero no satisfacción. Habrá logrado el objetivo, pero no habrá sucedido nada. Sus esperanzas se desbaratan. Esa es la razón por la que en cuanto una sociedad se vuelve próspera, se perturba. Si Estados Unidos está tan perturbado hoy en día, se debe a que se logran las esperanzas, se logran los objetivos, y ya no puedes seguir engañándote a ti mismo. De modo que si en Estados Unidos la nueva generación está rebelándose contra todos los objetivos de la generación mayor, es debido a esto. Que todos ellos han resultado ser una tontería. En India no podemos concebir esto. No podemos concebir que haya jóvenes que voluntariamente quieran ser pobres. Que se hagan hippies. ¿Ser pobre voluntariamente? No podemos concebirlo. Todavía tenemos esperanza. Confiamos en el futuro. Que algún día el país se hará rico y entonces será el cielo. El cielo siempre está en la esperanza. Debido a esta personalidad irreal, todo lo que intentas, todo lo que haces, todo lo que ves, se vuelve irreal.
El Tantra dice que la verdad solo puede sucederte si estás enraizado de nuevo en lo real. Pero para estar enraizado en lo real tienes que ser muy valiente contigo mismo, porque lo irreal es conveniente y lo irreal está tan cultivado y tu mente está tan condicionada, que te asustarás de lo real. Alguien ha preguntado. Nos dijiste que estemos en el acto de amor totalmente. Que disfrutemos, que sintamos su dicha, que permanezcamos en ella y, cuando el cuerpo empiece a temblar, que seamos el temblor. ¿Qué nos estás enseñando? ¿Desenfreno? Esto es perversión. Esto es la personalidad irreal hablándote. La personalidad irreal siempre está en contra de que disfrutes algo. Siempre está contra ti. No debes disfrutar. Siempre está a favor de que te sacrifiques por los demás. Te parece bello porque has sido educado así. Sacrifícate por los demás. Esto es altruismo. Si estás tratando de disfrutar, esto es egoísta. Y en cuanto alguien dice, esto es egoísta, se vuelve un pecado. Pero yo te digo que el Tantra es un enfoque básicamente diferente. El Tantra dice que a no ser que puedas disfrutar, no puedes ayudar a nadie a disfrutar. A no ser que estés realmente contento contigo mismo, no puedes ayudar a los demás. No puedes ayudar a que otros estén contentos. A no ser que reboses de tu propia dicha, eres un peligro para la sociedad, porque una persona que se sacrifica, siempre se vuelve sádica. Si tu madre no deja de decirte que siempre me he sacrificado por ti, te torturará. Si el marido le repite a la esposa que me estoy sacrificando, será un torturador sádico. Torturará, porque el sacrificio es solo un truco para torturar al otro. De modo que los que siempre están sacrificándose son muy peligrosos, potencialmente peligrosos. Ten cuidado con ellos, y no te sacrifiques. La palabra misma es fea. Disfruta. Sé dichoso. Y cuando estés rebosante de tu propia dicha, esa dicha les llegará también a los demás. Pero eso no es un sacrificio. Nadie te debe nada. Nadie necesita darte las gracias. Más bien, tú te sentirás agradecido a los demás porque han estado participando en tu dicha. Palabras como sacrificio, obligación, servicio, son feas. Son violentas. El Tantra dice que a no ser que estés lleno de luz, ¿cómo vas a ayudar a los demás a iluminarse? Sé egoísta. Solo así puedes ser altruista. De otra forma, el concepto entero de altruismo es una tontería. Sé feliz. Solo así puedes ayudar a los demás a ser felices. Si estás triste, amargado, si no eres feliz, vas a ser violento con los demás, y crearás sufrimiento en los demás. Puede que te vuelvas un Mahatma, un supuesto gran santo. Eso no es muy difícil. Pero mira a tus Mahatmas. Están intentando por todos los medios torturar a todo el que va a ellos, pero su forma de torturar es muy engañosa. Te torturan pensando en ti. Te torturan por tu propio bien. Y como se están torturando a sí mismos, no puedes decirles, nos estáis predicando algo que no estáis practicando. Ya lo están practicando. Se están torturando a sí mismos. Ahora te pueden torturar a ti. Y cuando una tortura es por tu propio bien, esa es la tortura más peligrosa. No puedes escaparte de ella. ¿Y qué hay de malo en disfrutar? ¿Qué hay de malo en ser feliz? Si hay algo malo es siempre tu desdicha, porque una persona desdichada crea olas de desdicha en torno a ella. Sé feliz. Y el acto sexual, el acto del amor, puede ser una de las formas más profundas de lograr la dicha. El Tantra no predica la sexualidad. Simplemente dice que el sexo puede ser una fuente de dicha. Y una vez que conoces esa dicha, puedes seguir adelante, porque ahora estás asentado en la realidad. No tienes que permanecer con el sexo para siempre, pero puedes usar el sexo como un punto de partida. Eso es lo que quiere decir el Tantra. Puedes usar el sexo como un punto de partida. Y una vez que has conocido el éxtasis del sexo, puedes comprender de qué han estado hablando los místicos. Un orgasmo mayor, un orgasmo cósmico. Meera está bailando. No puedes comprenderla. Ni siquiera puedes comprender sus canciones. Son sexuales. Su simbología es sexual. Esto tiene que ser así, porque en la vida humana el acto sexual es el único acto en el que llegas a sentir una no dualidad. En el que llegas a sentir una profunda unidad, en el que el pasado desaparece y el futuro desaparece y solo el momento presente, el único momento real permanece.
De manera que, todos los místicos que han conocido realmente la unidad con lo divino, la unidad con la existencia misma, han usado siempre términos y símbolos sexuales para expresar su experiencia. No hay otra simbología. No hay otra simbología que se acerque a ella. El sexo es solo el principio, no el final. Pero si te pierdes el principio, te perderás también el final, y no te puedes escapar del principio para llegar al final. El Tantra dice que te tomes la vida con naturalidad. No seas irreal. El sexo existe como una profunda posibilidad, una gran potencialidad. Y úsalo. ¿Y qué hay de malo en ser feliz en él? En realidad, todas las moralidades están en contra de la felicidad. Alguien es feliz, y te parece que algo ha ido mal. Cuando alguien está triste, todo está bien. Vivimos en una sociedad neurótica en la que todo el mundo está triste. Cuando estás triste, todo el mundo se siente feliz porque puede compadecerte. Cuando eres feliz, todo el mundo se siente confuso. ¿Qué hacer contigo? Cuando alguien se compadezca de ti, observa su rostro. Su cara reluce. Un brillo sutil llega a su cara. Se siente feliz compadeciéndose. Si eres feliz, entonces esto no es posible. Tu felicidad crea tristeza en los demás. Tu desdicha crea felicidad. Esto es neurosis. La base misma parece ser una locura. El Tantra dice que seas real, que seas auténtico. Tu felicidad no es mala, es buena. No es pecado. Solo la tristeza es pecado, solo ser desdichado es pecado. Ser feliz es una virtud, porque una persona feliz no creará desdicha en los demás. Solo una persona feliz puede ser una base para la felicidad de los demás. En segundo lugar, cuando digo que el Tantra no es ni moral ni inmoral, quiero decir que el Tantra es básicamente una ciencia. Te mira a ti, a lo que eres. Eso significa que el Tantra no está tratando de transformarte, sino que de hecho te transforma por medio de la realidad. La diferencia entre la magia y la ciencia es la misma que entre la moralidad y el Tantra. La magia también trata de transformar las cosas simplemente por medio de palabras, sin conocer la realidad. El mago puede decir que ahora pararán las lluvias. No puede pararlas realmente. O puede decir que llegarán las lluvias. Pero no puede comenzarlas. Solo puede seguir usando palabras. A veces habrá coincidencias, y entonces se sentirá poderoso. Y si la cosa no va a suceder según su profecía mágica, siempre puede decir, ¿qué ha ido mal? Esa posibilidad siempre está oculta en su profesión. Con la magia todo comienza con sí. Puede decir, si todos son buenos, virtuosos, entonces las lluvias llegarán en tal día. Si las lluvias llegan, está bien. Si las lluvias no llegan, entonces todos no son virtuosos. Hay alguien que es un pecador. Incluso en este siglo, el siglo XX, una persona como Mahatma Gandhi podía decir, cuando había hambre enviar. Es por el pecado de la gente que vive enviar por lo que ha llegado el hambre. Y como si el mundo entero no estuviera pecando. Solo viar. La magia empieza con sí, y ese sí es magno y grande. La ciencia nunca empieza con sí, porque la ciencia primero intenta conocer qué es real. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo real? Una vez que lo real es conocido, puede ser transformado. Una vez que sabes qué es la electricidad, puede ser cambiada, transformada, usada. Un mago no sabe qué es la electricidad. Sin conocer la electricidad, va a transformarla, está pensando en transformarla. Ese tipo de profecías son simplemente falsas. Ilusiones. La moralidad es igual que la magia. Sigue hablando del hombre perfecto, sin saber qué es el hombre real. El hombre perfecto sigue siendo un sueño. Lo usa para condenar al hombre real. El hombre nunca lo alcanza. El Tantra es ciencia. El Tantra dice que primero sepas qué es la realidad, qué es el hombre, y no crees valores y no crees ideales ahora mismo. Primero conoce lo que es. No pienses en el debería. Piensa solo en el es. Y una vez que se conoce el es, entonces lo cambias. Entonces tienes el secreto. Por ejemplo, el Tantra dice que no trates de ir contra el sexo, porque si vas contra el sexo e intentas crear un estado de brahmacharya, celibato, pureza, es imposible. Es simplemente mágico. Sin saber qué es la energía sexual, sin saber qué constituye el sexo, sin profundizar en su realidad, su secreto, puedes crear un ideal de brahmacharya. ¿Qué harás entonces? Simplemente reprimirás.
Y una persona que está reprimiendo el sexo es más sexual que una persona que se está entregando a él, porque mediante la complacencia la energía se libera. Mediante la represión, sigue ahí, entrando en tu sistema continuamente. Una persona que reprime el sexo empieza a ver sexo por todas partes. Todo se vuelve sexual. No es que todo sea sexual, sino que ahora él proyecta. Ahora él proyecta. Su propia energía oculta, ahora es proyectada. A cualquier parte que mire verá sexo, y como está condenándose a sí mismo, empezará a condenar a todo el mundo. No puedes encontrar un moralista que no esté condenando violentamente. Está condenando a todo el mundo. Le parece que todo el mundo está en el error. Entonces se siente bien, su ego está satisfecho. ¿Por qué está todo el mundo en el error? Porque ve en todas partes lo mismo que él está reprimiendo. Su propia mente se volverá cada vez más sexual, y cada vez tendrá más miedo. Este brahmacharya es una perversión, es antinatural. Al seguidor del Tantra le sucede una cualidad diferente, un tipo diferente de brahmacharya, pero el proceso es totalmente, diametralmente opuesto. El Tantra primero te enseña a entrar en el sexo, a conocerlo, a sentirlo, a llegar a la posibilidad más profunda que hay oculta en él, al clímax, a descubrir la belleza esencial, la felicidad y la dicha esenciales que están ocultas en él. Una vez que conoces el secreto, puedes trascenderlo, porque, en realidad, en un profundo orgasmo sexual no es el sexo lo que te da dicha, sino otra cosa. El sexo es solo una situación. Otra cosa te está dando la euforía, el éxtasis. Esa otra cosa puede ser dividida en 3 elementos. Pero cuando hablo de estos elementos, no pienses que puedes comprenderlos simplemente con mis palabras. Deben volverse parte de tu experiencia. Como conceptos, son inútiles. Debido a estos 3 elementos, llegas a un momento de dicha en el sexo. Estos 3 son, en primer lugar, la intemporalidad. Trasciendes completamente el tiempo. No hay tiempo. Te olvidas completamente del tiempo. El tiempo cesa para ti. No es que el tiempo cese, sino que cesa para ti. No estás en él. No hay pasado, no hay futuro. En este mismo momento, aquí y ahora, está concentrada toda la existencia. Este momento se vuelve el único momento real. Si puedes hacer que este momento sea el único momento real sin el sexo, entonces no hay necesidad de sexo. Sucede por medio de la meditación. En segundo lugar, en el sexo por primera vez pierdes tu ego, te quedas sin ego. De modo que todos los que son muy egotistas, siempre están en contra del sexo, porque en el sexo tienen que perder sus egos. Ya no estás, ni tampoco el otro. Tú y tu amado se pierden en otra cosa. Surge una nueva realidad, surge una nueva unidad en la que los dos que había se han perdido completamente. El ego tiene miedo. Ya no estás. Si puedes llegar a un momento sin sexo en que ya no estés, entonces no hay necesidad de sexo. Y en tercer lugar, en el sexo eres natural por primera vez. Lo irreal se pierde, los rostros, las fachadas se pierden. La sociedad, la cultura, la civilización, se pierde. Formas parte de la naturaleza. Igual que los árboles, igual que los animales, igual que las estrellas, formas parte de la naturaleza. Estás en algo mayor. El cosmos, el Tao. Estás flotando en él. Ni siquiera puedes nadar en él. Tú no existes. Simplemente estás flotando. Eres llevado por la corriente. Estas 3 cosas te proporcionan el éxtasis. El sexo es solo una situación en la que sucede naturalmente. Una vez que conoces y una vez que puedes sentir estos elementos, puedes crear estos elementos independientemente del sexo. Toda meditación es esencialmente la experiencia del sexo sin sexo, pero tienes que pasar por él. Debe llegar a formar parte de tu experiencia. No ser tan solo conceptos, ideas, pensamientos. El Tantra no es para el sexo. El Tantra es para trascender. Pero solo puedes trascender por medio de la experiencia existencial, no por medio de la ideología. Solo mediante el Tantra sucede el brahmacharya. Esto parece paradójico, pero no lo es. Solo por medio del conocimiento sucede la trascendencia. La ignorancia no puede ayudarte a alcanzar la trascendencia. Solo te puede ayudar a llegar a la hipocresía. Siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia debe uno darse al sexo para ayudar y no dificultar el proceso de meditación? La pregunta surge porque seguimos sin entender. Tu acto sexual y el acto sexual tántrico son básicamente diferentes.
Tu acto sexual es para desahogarte. Es simplemente como soltar un buen estornudo. Sueltas la energía y te sientes aliviado. Es destructivo, no es creativo. Es bueno, terapéutico. Te ayuda a estar relajado, pero nada más. El acto sexual tántrico es básicamente, diametralmente opuesto y diferente. No es para desahogarse, no es para soltar energía. Es para permanecer en el acto sin eyaculación, sin soltar energía. Para permanecer en el acto fundido. En la parte inicial del acto, no en la parte final. Esto cambia la cualidad. Entonces la cualidad entera es diferente. Intenta comprender dos cosas. Hay dos tipos de clímax, dos tipos de orgasmo. Un tipo de orgasmo es conocido. Llegas a una cima de excitación, y no puedes ir más allá. Ha llegado el final. La excitación alcanza un punto en que deja de ser voluntaria. La energía salta en ti y sale. Te liberas de ella, quedas aliviado. Sueltas la carga. Te relajas y te duermes. Hará que duermas bien, si tu mente no está agobiada por la religión. De lo contrario, incluso el tranquilizante es destruido. Solo si tu mente no está agobiada por la religión, solo entonces puede el sexo ser un tranquilizante. Si te sientes culpable, incluso tu sueño será perturbado. Te sentirás deprimido, empezarás a condenarte a ti mismo y empezarás a hacer juramentos de que no volverás a desenfrenarte. Entonces tu sueño se volverá una pesadilla después. Solo si eres un ser natural, no demasiado agobiado por la religión y la moralidad, solo entonces puedes usar el sexo como un tranquilizante. Este es un tipo de orgasmo. Llegar a la cumbre de la excitación. El tantra se centra en otro tipo de orgasmo. Si llamamos al primer tipo orgasmo cumbre, al orgasmo tántrico lo puedes llamar orgasmo valle. En él no estás llegando a la cumbre de la excitación, sino al valle más profundo de la relajación. Los dos tienen que usar la excitación al principio. Por eso digo que al principio ambos son iguales, pero al final son totalmente diferentes. Los dos tienen que usar la excitación. O vas hacia la cumbre de la excitación o al valle de la relajación. Para el primero, la excitación tiene que ser intensa. Cada vez más intensa. Tiene que seguir aumentando. Tienes que ayudarla a que vaya creciendo hacia la cumbre. En el segundo, solo hay excitación al principio. Y una vez que el hombre ha entrado, tanto el amante como la amada pueden relajarse. No es necesario ningún movimiento. Pueden relajarse en un abrazo amoroso. Cuando el hombre o la mujer sienten que la erección se va a perder, solo entonces se requiere un poco de movimiento y de excitación. Pero luego relájate otra vez. Puedes prolongar este abrazo profundo durante horas sin eyacular, y luego ambos pueden quedarse dormidos profundamente, juntos. Esto es un orgasmo valle. Ambos están relajados y se unen como dos seres relajados. En el orgasmo sexual ordinario, se unen como dos seres excitados. Tensos, llenos de excitación, tratando de liberarse. El orgasmo sexual corriente parece locura. El orgasmo tántrico es una meditación profunda, relajante. Entonces no surge la cuestión de con qué frecuencia debería uno darse al sexo. Puedes hacerlo tanto como quieras, porque no se pierde nada de energía. Más bien, se gana energía. Puede que no seas consciente de ello, pero es un hecho de la biología, de la bioenergía, que el hombre y la mujer son fuerzas opuestas. Negativo-positivo, yin-yang, o como quiera que los llames, se estimulan mutuamente. Y cuando ambos se unen en una relajación profunda, se revitalizan mutuamente. Ambos se revitalizan mutuamente, ambos se vuelven generadores, ambos se sienten más llenos de vida, ambos se vuelven radiantes con la nueva energía, y no se pierde nada. Con solo unirse con el polo opuesto, la energía se renueva. El acto de amor tántrico se puede hacer tanto como se quiera. El acto sexual corriente no se puede hacer tanto como se quiera, porque estás perdiendo energía en él, y tu cuerpo tendrá que esperar para recuperarla. Y cuando la recuperes, la volverás a perder. Esto parece absurdo. Se pasa toda la vida ganando y perdiendo, recuperando y perdiendo. Es como una obsesión. Lo segundo que hay que recordar. Puede que hayas observado que cuando miras a los animales nunca los ves disfrutando el sexo. En la cópula, no están disfrutando. Mira a los mandriles, los monos, los perros o cualquier tipo de animal. En su acto sexual no puedes ver que estén sintiéndose dichosos o disfrutando. Parece ser tan solo un acto mecánico, una fuerza natural que los empuja a ello. Si has visto a monos copulando, después de la cópula se separan. Observa sus rostros.
No hay éxtasis en ellos. Es como si no hubiera sucedido nada. Cuando la energía se impone, cuando la energía es excesiva, la echan. El acto sexual corriente es exactamente igual, pero los moralistas han venido diciendo todo lo contrario. Ellos dicen: no te desenfrenes, no disfrutes. Dicen: eso es lo que hacen los animales. Esto no es cierto. Los animales nunca disfrutan. Solo el hombre puede disfrutar. Y cuanto más profundamente puedas disfrutar, más elevado es el tipo de humanidad que nace. Y si tu acto sexual se puede volver meditativo, extático, se alcanza lo más elevado. Pero recuerda el Tantra. Es un orgasmo valle, no es una experiencia cumbre. Es una experiencia valle. En Occidente, Abraham Maslow ha popularizado mucho el término experiencia cumbre. En la excitación, vas hacia la cumbre, y luego caes. Por eso, después de cada acto sexual, sientes una caída. Y es natural. Estás cayendo de una cumbre. Nunca sentirás eso después de una experiencia del sexo tántrico. Entonces no estás cayendo. No puedes caer más, porque has estado en el valle. Más bien, estás elevándote. Cuando vuelves después de un acto sexual tántrico, te has elevado, no has caído. Te sientes lleno de energía, más vital, más vivo, radiante. Y ese éxtasis durará horas, incluso días. Depende de lo profundamente que hayas estado en él. Si entras en él, tarde o temprano te darás cuenta de que la eyaculación es una pérdida de energía. No es necesaria. A menos que necesites hijos. Y con la experiencia sexual tántrica, sentirás una profunda relajación todo el día. Una experiencia sexual tántrica, e incluso durante días te sentirás relajado. A gusto, en casa, no violento, no enfadado, no deprimido. Y este tipo de persona nunca es un peligro para los demás. Si puede, ayudará a ser felices a los demás. Si no puede, al menos no hará desgraciado a nadie. Solo el Tantra puede crear un hombre nuevo, y este hombre que puede conocer la intemporalidad, la ausencia de ego, y la profunda no dualidad con la existencia, crecerá. Se ha abierto una dimensión. No está lejos, no está muy lejos el día en que el sexo simplemente desaparecerá. Cuando el sexo desaparece sin tu conocimiento, cuando de pronto un día te das cuenta de que el sexo ha desaparecido completamente y no hay lascivia, entonces nace el brahmacharya. Pero esto es arduo. Parece arduo debido a demasiadas enseñanzas falsas, y también te asusta debido al condicionamiento de tu mente. Dos cosas nos asustan muchísimo: el sexo y la muerte. Y ambas son básicas. Un buscador realmente religioso entrará en ambas. Experimentará el sexo para saber qué es, porque conocer el sexo es conocer la vida. Y también querrá saber qué es la muerte, porque a no ser que conozcas la muerte no puedes saber qué es la vida eterna. Si puedes entrar en el sexo hasta su mismo centro, sabrás qué es la vida, y si puedes entrar en la muerte voluntariamente, hasta su mismo centro, entonces en el momento en que tocas el centro de la muerte te vuelves eterno. Entonces eres inmortal, porque la muerte es algo que sucede solo en la periferia. El sexo y la muerte son básicos para un buscador auténtico, pero para la humanidad corriente ambos son tabú. Nadie habla de ellos, y ambos son básicos y ambos están profundamente relacionados. Están tan profundamente relacionados que incluso al entrar en el sexo entras en cierta muerte. Porque estás muriéndote. El ego está desapareciendo. Tu individualidad está desapareciendo. Estás muriéndote. El sexo también es una muerte sutil. Y si puedes saber que el sexo es una muerte sutil, la muerte puede convertirse en un gran orgasmo sexual. Un Sócrates no tiene miedo al entrar en la muerte. Más bien, está muy entusiasmado, emocionado, excitado por saber qué es la muerte. Hay una profunda bienvenida en su corazón. ¿Por qué? Porque si has conocido la pequeña muerte del sexo y has conocido la dicha que le sigue, querrás conocer la gran muerte, la gran dicha que está oculta detrás de ella. Pero para nosotros, ambos son tabú. Para el Tantra, ambos son dimensiones básicas para la búsqueda. Hay que pasar por ellos. Siguiente pregunta. Si uno siente la Kundalini, el ascenso de la energía por la columna vertebral, ¿no le agota sus energías meditativas tener un orgasmo? Todas las preguntas se hacen básicamente sin comprender qué es el acto sexual tántrico. Normalmente, es así. Si tu energía, tu Kundalini, asciende, sube y va hacia la cabeza, no puedes tener un orgasmo ordinario.
Y si intentas tenerlo, habrá un profundo conflicto dentro de ti, porque la energía está yendo hacia arriba y tú la estás forzando hacia abajo. Pero el orgasmo tántrico no es un problema. Será una ayuda. La energía yendo hacia arriba no es contradictoria con el orgasmo tántrico. Puedes relajarte, y esa relajación con la persona que amas ayudará a que la energía ascienda más. En el acto sexual ordinario es un problema. Esa es la razón por la que todas esas técnicas que no son tántricas están contra el sexo. Porque no saben que es posible un orgasmo valle. Solo conocen un tipo, el orgasmo ordinario, y entonces es un problema para ellos. Para el yoga es un problema, porque el yoga está tratando de forzar a tu energía a ir hacia arriba. Tu energía sexual yendo hacia arriba es lo que se llama Kundalini. En el acto sexual va hacia abajo. El yoga dirá que seas célibe, porque si estás haciendo las dos cosas, yoga y darte al sexo, estás creando un caos en tu sistema. Por un lado estás intentando alzar tu energía, y por el otro estás soltando energía, hacia abajo. Estás creando un caos. Por eso las técnicas del yoga están en contra del sexo, pero el tantra no está en contra del sexo, porque el tantra tiene un tipo diferente de orgasmo, un orgasmo valle, que puede ayudar. Y no se crea ningún caos, ningún conflicto. Más bien, será beneficioso. Si estás escapándote, si eres un hombre y estás escapándote de la mujer, o si eres una mujer escapándose del hombre, entonces, hagas lo que hagas, el otro permanece en tu mente y sigue empujándote hacia abajo. Esto es paradójico, pero es verdad. Cuando estás en un profundo abrazo con la persona que amas, puedes olvidarte del otro. Solo entonces te olvidas del otro. Un hombre olvida que existe la mujer. Una mujer olvida que existe el hombre. Solo en un abrazo profundo el otro deja de existir, y cuando el otro deja de existir, tu energía puede fluir fácilmente. De otra forma, el otro sigue empujándola hacia abajo. De modo que el yoga y las técnicas ordinarias intentan conseguir que te escapes del otro, del sexo opuesto. Tienes que escapar. Tienes que ser consciente, luchando y controlando continuamente. Pero si estás en contra del otro sexo, ese mismo estar en contra es un esfuerzo constante y sigue empujándote hacia abajo. El Tantra dice que no es necesario ningún esfuerzo. Relájate con el otro. En ese momento relajado, el otro desaparece y tu energía puede fluir hacia arriba, pero fluye hacia arriba solo cuando estás en un valle. Fluye hacia abajo cuando estás en una cumbre. Una pregunta más. Dijiste que el acto sexual debería ser lento y pausado, pero dijiste también que uno no debería tener ningún control sobre el acto sexual y que uno debería volverse total. Esto me deja confuso. Por favor, explica estas dos cosas. No es control. El control es una cosa diferente, y la relajación es totalmente diferente. En el sexo, estás relajándote en él, no controlándolo. Si lo estás controlando, no habrá relajación. Si lo estás controlando, tarde o temprano tendrás prisa por acabar, porque el control es un esfuerzo. Y todo esfuerzo crea tensión, y la tensión crea una exigencia, una necesidad de desahogo. No es un control. No te estás resistiendo a nada. Simplemente no tienes prisa, porque el sexo no está sucediendo para llegar a alguna parte. No estás yendo a ninguna parte. Es solo un juego. No hay una meta. No hay que lograr nada, así que ¿por qué tener prisa? Pero un hombre que siempre en todo acto, está presente totalmente, si tienes prisa en todo, también tendrás prisa en el acto sexual, porque tú estarás presente. Una persona que sea muy consciente del tiempo, también tendrá prisa en el acto sexual. Como si estuviese perdiendo el tiempo. Así que pedimos café instantáneo y sexo instantáneo. Con el café está bien, pero con el sexo es simplemente un disparate. No puede haber sexo instantáneo. No es un trabajo y no es algo que puedas acelerar. Con la prisa lo destruirás. Te perderás toda la oportunidad. Disfrútalo, porque mediante el sexo se puede sentir una intemporalidad. Si tienes prisa, entonces la intemporalidad no se puede sentir. El Tantra dice que vayas sin prisa, pausadamente, disfrutándolo como si estuvieras dando un paseo por la mañana, no como si estuvieras yendo a la oficina. Eso es otra cosa. Cuando estás yendo a la oficina tienes prisa por llegar a un sitio, y cuando das un paseo por la mañana no tienes prisa, porque no vas a ninguna parte. Simplemente estás andando, no hay prisa, no hay meta. Puedes dar la vuelta en cualquier sitio. Esta ausencia de prisa es básica para crear el valle.
De otra forma se creará la cumbre. Y cuando se dice esto, no significa que tengas que controlar. No tienes que controlar tu excitación, porque eso es contradictorio. No puedes controlar la excitación. Si la controlas, estás creando una excitación doble. Relájate. Tómalo como un juego. No lo concluyas. El principio es suficiente. Durante el acto, cierra los ojos. Siente el cuerpo del otro, siente la energía del otro fluyendo hacia ti y fúndete con ella, disuélvete en ella. Llegará. Puede que el viejo hábito persista durante unos pocos días. Luego se irá. Pero no lo fuerces a que se vaya. Simplemente sigue relajándote, 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 y si no hay eyaculación no pienses que algo ha ido mal. Un hombre piensa que algo ha ido mal si no hay eyaculación. Tiende a pensar que algo ha ido mal. Y nada ha ido mal. Y no pienses que te has perdido algo. No te has perdido nada. Al principio te parecerá que te has perdido algo, porque la excitación y la cumbre ya no estarán. Antes de que llegue el valle, te parecerá que te estás perdiendo algo, pero eso es tan solo un viejo hábito. En cierto tiempo, en un mes o 3 semanas, el valle empezará a aparecer, y cuando el valle aparezca te olvidarás de tus cumbres. Ninguna cumbre merece la pena. Pero tienes que esperar, y no lo fuerces y no lo controles. Simplemente relájate. La relajación es un problema. Porque cuando decimos, relájate, en la mente se traduce como si hubiera que hacerse algún esfuerzo. Nuestro lenguaje hace que parezca así. Estuve leyendo un libro. El libro se titula Debes relajarte. Debes. El mismo debes no te dejará relajarte, porque cuando se vuelve una meta, debes hacerlo, y si no puedes, te sentirás frustrado. El mismo debes te da una sensación de mucho esfuerzo, de un arduo viaje. No puedes relajarte si estás pensando desde el punto de vista de deber. El lenguaje es un problema. Hay ciertas cosas que el lenguaje siempre expresa mal. Por ejemplo, la relajación. Si te digo que te relajes, entonces se vuelve también un esfuerzo, y preguntarás, ¿cómo relajarme? Con el cómo no lo entiendes bien. No puedes preguntar cómo. Pues estarías pidiendo una técnica, y la técnica creará esfuerzo. El esfuerzo creará tensión. De modo que si me preguntas cómo relajarte, te diré que no hagas nada, que simplemente te relajes. Simplemente túmbate y espera, no hagas nada. Todo lo que hagas será la barrera. Creará el obstáculo. Si empiezas a contar de 1 a 100 y luego a la inversa, de 100 a 1, permanecerás despierto toda la noche. Y si a veces te has dormido contando, no se debe a contar. Se debe a que contaste, y entonces te aburriste. Se debe a ese aburrimiento. No se debe a contar. Es solo debido al aburrimiento. Y entonces te olvidaste de contar y te dormiste. Pero el sueño llega, la relajación llega solo cuando no estás haciendo nada. Este es el problema. Cuando hablo del acto sexual parece que necesitas un esfuerzo. No lo necesitas. Simplemente empieza a jugar con tu amada o tu amante. Simplemente sigue jugando. Sientan mutuamente, sean sensibles el uno al otro, igual que niños pequeños jugando o perros jugando, animales jugando. Simplemente sigue jugando, y no pienses en el acto sexual en absoluto. Puede que suceda, puede que no suceda. Si sucede simplemente jugando, te llevará al valle más fácilmente. Si piensas en ello, ya te estás adelantando a ti mismo. Estás jugando con la persona a la que amas, pero estás pensando en el acto sexual. Entonces el juego es falso. No estás aquí, y la mente está en el futuro. Esta mente siempre se irá al futuro. Cuando estás en el acto sexual, la mente está pensando en cómo acabarlo. Siempre se está adelantando. No se lo permitas. Simplemente, juega y olvídate de todo acto sexual. Sucederá. Entonces permite que suceda. Entonces será fácil relajarse, y cuando suceda, simplemente relájate. Permanezcan juntos. Estén presentes el uno para el otro y siéntanse felices. Negativamente, se puede hacer algo. Por ejemplo, cuando te excitas respiras rápidamente, porque la excitación requiere una respiración rápida. Para la relajación es bueno, útil, que respires profundamente, no rápida sino lentamente, respirando con holgura, estando a gusto. Entonces el acto sexual se puede prolongar. No hables, no digas nada, porque eso crea perturbación. No uses la mente. Usa los cuerpos. Usa la mente solo para percibir lo que está sucediendo.
No pienses, simplemente advierte lo que está sucediendo. La calidez que está fluyendo, el amor que está fluyendo, la energía que surge. Percíbelo. Sé consciente, y tampoco eso debería convertirse en un esfuerzo. Flota sin esfuerzo alguno. Solo así aparecerá el valle, y una vez que aparece el valle, tú eres trascendido. Una vez que sientes y adviertes el valle, el orgasmo relajado, ya es una trascendencia. Entonces ya no hay sexo. Se ha vuelto meditación, un samadhi.